7. La ley del perdón. El camino que había elegido no era comida rápida espiritual, y el libro de ejercicios del curso no era ningún pastel. Después de 1 año y 4 meses de atención y dedicación casi constantes, conseguí completar las 365 lecciones del libro de ejercicios. Aunque la teoría del curso se explica en el texto, está muy bien elaborada en el libro de ejercicios. Ambos son necesarios para comprender y aplicar el curso, y ninguno está completo sin el otro. Sin embargo, el libro de ejercicios tiene un tono más práctico. Sus ejercicios, que se aplican a las relaciones personales del estudiante y a cualquier situación en la que pueda encontrarse en cualquier momento dado, están diseñados para producir la experiencia de que lo que el curso enseña es cierto. Arten y Pursa ya habían insistido en que la verdadera respuesta al mundo del ego no es una respuesta intelectual, sino una experiencia de Dios que haga perder sentido a la experiencia de separación. En lugar de mis disgustos habituales, estaba empezando a vivir de vez en cuando experiencias de paz que eran muy bien acogidas. Esto por sí mismo ya era suficiente para sentirme agradecido por la dirección que estaba tomando mi vida. Por ejemplo, en lugar de sentirme habitualmente molesto porque Karen no fuera muy espiritual y pareciera que mi camino sagrado no le importaba mucho, decidí seguir el consejo de Arten y dejarla que aprendiera lo que tuviera que aprender en aquel momento, a medida que la perdonaba. Me sentía más en paz con el hecho de que era casi seguro que yo no respondía a todas sus expectativas ocultas y permitía que ambos fuéramos tal como éramos. Para mi sorpresa, Karen pronto se convirtió en una estudiante del curso a tiempo parcial y de vez en cuando asistía a los encuentros de nuestro grupo de estudio. Incluso llegó a terminar el libro de ejercicios, lo cual no es ningún logro insignificante. Aunque no estaba metida en el curso tanto como yo, creía lo que le contaba e hizo grandes progresos en la transformación de su estado de conflicto en un estado de paz. Uno de los cambios de pensamiento necesarios en el camino hacia la experiencia última fue la aceptación de la idea de que la mente lo proyecta todo. Observa su propia proyección desde otro punto de vista distinto y aparentemente separado e interpreta esa percepción como un hecho externo. El cuerpo siendo en sí mismo. La idea de separación solo existe en la mente como un medio para experimentar la separación. Toda mi vida había supuesto que mis ojos veían el mundo, que mi cuerpo lo sentía y que mi cerebro lo interpretaba. El libro de ejercicios estaba ayudándome a entender que era absurdo pensar que los ojos del cuerpo pudieran ver realmente o que el cerebro pudiera pensar o interpretar nada. La mente le decía al cuerpo qué ver y sentir y cómo interpretar lo que estaba viendo y sintiendo. El cuerpo solo era un truco, un dispositivo dentro de la mente del ego diseñado para convencerme de que la vida mundana era real. El libro de ejercicios no solo enseñaba lo contrario que la ciencia newtoniana, sino que me permitió adquirir experiencia para aceptar la interpretación que hace el Espíritu Santo de todas las cosas, facilitando así el principio del fin de mi ego. Me enfadó mucho la primera fase del epílogo del libro de ejercicios, pero no hacia la segunda. 2 puntos. Este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña. Sabía a esas alturas que mi amigo, el Espíritu Santo, era en realidad mi propio yo superior. Sin embargo, fue un gran alivio para mí hacer uso de las artísticas metáforas del curso y pensar que otro me estaba ayudando.
De hecho, esto era muy necesario. Seguía teniendo el mundo ante mí y el curso siempre era práctico. 2 puntos. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. En lo tocante a la observación del mundo, el curso explicaba todo lo que hay en él sin excepción. Yo podía contemplar toda mi vida y también el presente y comprender la causa de todas las conductas humanas. Por ejemplo, en la escuela, los abusones que amedrentan a los demás parecen decir: nosotros somos gente interesante, tú no. Tú eres el culpable y el equivocado, nosotros no. Los buenos estudiantes que podían ver la injusticia de esto, así como la naturaleza ridícula de tantas otras cosas del mundo, simplemente estaban representando su papel en el ciclo de víctimas y verdugos, viendo la culpa en los causantes de la injusticia en lugar de verla en sí mismos. ¿Y qué decían la mayoría de los miembros de diversas sectas religiosas cuando hacían proselitismo? Posiblemente decían algo parecido a esto: vosotros sois los culpables, nosotros no. Nosotros tenemos a Dios, vosotros no. Nosotros vamos a ir al cielo y vosotros al fuego. ¿Qué estaban diciendo los locos terroristas del mundo cuando se cobraban las vidas de hombres y mujeres y niños inocentes? Tal vez algo como: vosotros sois responsables de nuestros problemas, vosotros tenéis la culpa, nosotros no. Los seres humanos tienden a culparse unos a otros por su suerte en la vida, pero lo que todos hacemos es culparnos unos a otros por nuestra aparente separación de Dios, que produce la pérdida de paz que sentimos como un rasgo permanente de nuestra existencia. Las variantes son interminables, tanto en las relaciones cercanas como en las distantes. Siempre se puede encontrar la causa del problema en otra persona o cosa, excepto esas almas torturadas que proyectan toda la culpa hacia el interior, culpándose conscientemente de sus propias circunstancias desfavorables. Sin embargo, esto es distinto de culpar a otro cuerpo. A menudo me animaban los cambios experimentados en mi forma de pensar y sentir. Otras veces el curso parecía empeorar las cosas, como el sistema de pensamiento de mi ego, largo tiempo negado, estaba saliendo a la superficie. La culpa que lo mantenía negado también salía a la superficie, produciendo a veces una mayor expresión de miedo de lo que había sido habitual. Como por ejemplo, durante los años anteriores había notado un constante incremento de propaganda política derechista en televisión, especialmente desde que la Comisión Federal de Comunicaciones había renovado su doctrina de la justicia y la regla del mismo tiempo. Ahora los poderes fácticos podían publicar toda la información unilateral y conservadora que quisieran a través de sus canales sin tener que conceder una cantidad de tiempo justa e igual al punto de vista alternativo. Una práctica que había funcionado relativamente bien durante los últimos 30 años, ahora había sido abolida, y aunque debería haberlo esperado, a veces me sentía más molesto que nunca por las tonterías que veía y oía en la pantalla de mi televisor. En ocasiones levantaba la voz para plantear preguntas como: ¿está la gente tan fuera de sí que cree esta porquería? Por desgracia, a menudo la respuesta era sí. A pesar de mis lapsus ocasionales, podía practicar los principios del curso buena parte del tiempo. Mi obstinación natural estaba empezando a servir de algo, no porque produjera un flujo constante de experiencias felices, sino porque me permitía una nueva manera de mirar las experiencias desgraciadas, recortando así drásticamente la duración de sus efectos. En agosto me sentí muy contento de que hubieran pasado 8 meses desde que había visto a Arden y Pursa.
A esas alturas confiaba en que mantendrían su palabra y volverían a presentarse al final del intervalo. Entonces, una tarde apareció Pursa, pero no así Arten. Pursa, maestro de Dios, ¿qué hay de nuevo? Gary, si te lo dijera, me darías una torta en la cara. Pursa, nos hemos olvidado de tomar nuestra píldora anti-listillos esta mañana. Gary, estaba de broma, me alegro mucho de verte, pero ¿dónde está Arten? Pursa, está haciendo sus cosas. Gary, ¿dónde? O debe decir cuándo. Pursa, en otra dimensión. En realidad no es otro lugar porque no hay otros lugares y creo que ya estás empezando a entender el cuadro metafísico. Arten está trabajando contigo ahora mismo en otra de tus vidas y tú ni siquiera lo sabes. Cuando hay un maestro ascendido cerca, a veces la gente lo desconoce. Por eso te dije que nos gusta pasar desapercibidos a donde quiera que vayamos. En realidad, Arten también está aquí. Un maestro ascendido está en todas partes, aunque no siempre puedas verlo. Rara veces proyectamos algo más que una imagen corporal de nosotros mismos en un momento dado, y siempre con propósitos didácticos. La enseñanza no siempre es tradicional. A veces interactuamos con alguien o hacemos algo en algún lugar que ayuda a facilitar el perdón en esa dimensión particular. La mayor parte del tiempo no nos presentamos de ningún modo. Solo transitamos nuestros pensamientos a la gente y se los transmitimos. Gary, supongo que no me vas a contar nada sobre esa vida en la que Arten me está ayudando. Pursa, trabajamos en esta genio. Cuando perdonas en una vida, ayudas al Espíritu Santo a sanarlas todas. ¿Perdón? El perdón que has estado trabajando a lo largo de los últimos meses está teniendo efecto en otras dimensiones temporales. Arten se mostrará de nuevo conmigo en la próxima visita. Esta vez simplemente concéntrate en hablar conmigo. Vamos a hablar del perdón, del verdadero perdón. Quiero que mejores aún más tu capacidad de perdonar, ¿de acuerdo? El curso es suficiente, pero tiene la suerte de disponer de buenas ayudas para comprenderlo. En la mayoría de los casos, este tipo de ayuda es absolutamente necesario. Gary, como dijo Benjamin Franklin, la necesidad es una madre. Pursa, esperemos que cites el curso con más precisión. El libro de ejercicios te ha ayudado enormemente. Puedes releer partes de él cuando quieras, pero no tienes que volver a realizar los ejercicios. Algunas personas hacen 2 veces los ejercicios del libro, otras los hacen cada año. Es una lección individual. En tu caso, a partir de ahora será suficiente con leer y aplicar las ideas del libro de trabajo del mismo modo que las ideas del texto y el manual. Y en cuanto a nuestra conversación, pongámonos a trabajar. El curso enseña que tu única responsabilidad es aceptar tu propia expiación. Ya has acelerado el proceso de perdonar a los demás en lugar de juzgarlos. Una vez completado el libro de ejercicios, ahora entiendes que siempre que condenas a otro, el proceso de tu salvación se detiene inmediatamente. También has tenido más experiencias de que el mundo es un sueño, nada más que una mera ilusión. Gary, hace un par de semanas tuvimos un invitado en nuestro encuentro del grupo de estudio y alguien mencionó que el mundo era una ilusión. Ese hombre se sintió muy frustrado y dijo, entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto?
Yo sabía que la respuesta es que tienes que entender el sueño del mundo para comprender el perdón y la salvación, pero no supe explicarme con claridad. Pursa, sí. Ya dijimos antes que no basta con decir que el mundo es una ilusión. La cuestión es que tienes que aprender a perdonar para poder volver a casa. Es necesario entender la metafísica del curso para poder comprender el perdón, pero puede ser útil para algunos resaltar antes el valor del perdón y después hablar poco a poco de la naturaleza onírica del mundo y de otros rasgos de la verdad. Es justo lo opuesto de lo que hicimos contigo. Pero existe una gran diferencia entre un libro como este, que va a ser el resultado de nuestras vidas y visitas, y el tipo de interacciones personales que tendrás con la mayoría de la gente. No le vas a enseñar a nadie la totalidad del curso. Esto significa que la gente solo lo leerá si encuentra algo que le parezca cierto o que despierte su interés. No trates de controlar eso. Simplemente sé tú mismo y deja que el Espíritu Santo trabaje con la gente. Pide ayuda y comparte tu experiencia si lo deseas, pero no trates de cambiar el mundo ni sus habitantes. Sencillamente perdona en silencio. Perdona en silencio. No te acerques a las personas y les digas, ahora estoy perdonando, ¿sabes? Y esto nos conduce de nuevo al tema que teníamos entre manos. Dime algo que recuerdes del curso. Cualquier cosa que te venga a la mente rápidamente. Gary, de acuerdo. Esta es una de mis frases favoritas. 2 puntos. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Pursa. Esa es una buena cita. Esto es del libro de ejercicios y dice, 2 puntos. El ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él y no puede vivir sino unido al hogar que le han construido. Es una de las partes de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que él mismo es algo ilusorio. Ahora bien, si pensabas que eras un cuerpo antes de hacer el curso, puedes estar seguro de que otras personas piensan que ellas son cuerpos. Un componente importante de tu perdón es que quieres enseñar a la gente silenciosamente que no son cuerpos. Así es como tu mente aprenderá de manera segura que tú no eres un cuerpo, como dice el curso. 2 puntos. Lo que enseñes es lo que aprenderás. A medida que avances, procura recordar eso. Como hemos dicho, cuando perdonas a los demás, en realidad eres tú quien está siendo perdonado. Voy a hablar de los componentes del perdón porque, como ya señalamos, el perdón es una actitud. Todo lo que aprendas se incorporará a esa actitud hasta que el perdón se produzca automáticamente. Para la mayoría de la gente, especialmente durante los primeros años, el perdón requiere pensar en ello. Te conviertes en maestro teniendo procesos mentales del perdón. Estos pensamientos de la mentalidad recta acaban por dominar tu mente. Digamos que se da una situación o se presenta alguien a quien tienes que perdonar y, siguiendo el ejemplo del libro de ejercicios, has aprendido a usar los pensamientos de la mente recta respecto a la persona o situación. Usar tu comprensión del sistema de pensamiento del curso, que incluye el texto y el manual, contribuye a tu actitud del perdón y la fortalece. Tus pensamientos de perdón generalmente no son lineales. Cada persona tiene ciertas ideas que funcionan mejor para ella. Es una gran ayuda que el curso sea la naturaleza
holográfica, lo que hace que cada pensamiento esté relacionado con todos los demás. De hecho, se puede decir como holograma. Todo sistema de pensamiento del curso se encuentra en cada una de sus secciones, o que cada parte contiene la totalidad. Te voy a dar algunas ideas del curso que serán particularmente útiles para instaurar una sólida actitud del perdón. Esto te liberará tanto a ti como a las imágenes que verás de la prisión en que pareces estar. En primer lugar, hablemos un poco más sobre la situación a la que te enfrentas y de por qué el curso no es únicamente abstracto, sino práctico. Gary, una pregunta importante, por favor. Pulsa, ¿de acuerdo? Ha sido bueno. Gary, ¿qué pasa con la gente que no parece temer nada cuando comete actos horrendos? Hay personas que se adosan bombas al cuerpo y se suicidan llevándose por delante a muchas otras víctimas, creyendo que el martirio les garantizará un lugar en el cielo. En Norteamérica, los asesinos en masa tienden a preferir las armas automáticas para destruir a docenas de personas sin pestañear. En ambos casos, estos asesinos son muy fríos y metódicos. Es como si no tuvieran ningún miedo. A veces incluso sonríen. ¿Cuál es la diferencia entre esa falta de miedo y lo que me estás enseñando? Pursa. Esa es una pregunta sensata y puedes hallar la respuesta en muchas de las cosas que ya hemos contado, porque todas ellas son parte del mismo sistema de pensamiento del amor. Ya hemos dicho que, tal como enseña el curso, la mente no puede evitar estar dirigida por el sistema de pensamiento al que sigue. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo está guiado por el amor. El sistema de pensamiento del ego está guiado por el miedo y el odio y siempre producirá algún tipo de destrucción. Los suicidas que hacen estallar sus bombas y otros asesinos pueden parecer intrépidos, pero simplemente han negado su miedo psicótico y lo han proyectado hacia el exterior. La apariencia de paz no siempre es verdadera. Paz interna, y no podemos repetirlo bastante que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que sienta paz interna, resultado inevitable del verdadero perdón. También hemos dicho que lo que haces es un resultado de lo que piensas. Eso no significa que siempre vayas a tener un comportamiento intachable. Cuando el curso dice que eres un maestro de Dios, que se hace perfecto aquí, se refiere al perfecto perdón, no a una conducta perfecta. La verdadera paz vendrá del verdadero perdón, y la violencia, que es la significación del propio odio hacia uno mismo, visto fuera de uno, nunca se producirá como resultado del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que solo enseña amor y perdón. La metafísica del curso está construida en torno a la realidad de Dios y la realidad de la separación, y es esencial conocerla. Pero el perdón es donde el neumático toca la carretera. Sin perdón, la metafísica es inútil. Por eso decimos que el curso es práctico. Al final, en realidad, solo hay dos cosas que puedes hacer como enseña el curso. 2 puntos. Quien no perdona debe juzgar, porque debe justificar su incapacidad de perdonar. Tu trabajo es enseñar el perdón. Hemos indicado que el curso dice que enseñar es demostrar. También dice, 2 puntos, no ando en busca de mártires, sino de maestros. El perdón nunca genera violencia, pero el juicio siempre producirá un efecto negativo de algún tipo de nivel de la forma, incluso si el efecto se limita a tu propia salud. La violencia es la extensión definitiva e ilógica del miedo
del juicio y de la ira. El engañoso sistema de pensamiento del ego siempre conducirá a alguna forma de violencia y asesinato, porque exige que la gente vea al enemigo o la causa del problema fuera de sí. A ti te ocurrirá lo mismo, pero has encontrado el camino de salida, invirtiendo la manera de pensar del ego. Tu miedo será liberado, no proyectado. La salvación hace que no haya nadie allá afuera a quien culpar de tu único problema real, del que los demás son meros símbolos. La causa, que es la decisión de creer en la separación de Dios, y la solución, que es el principio de expiación, ambas están en tu mente, donde ahora tienes el poder de elegir la respuesta del Espíritu Santo. Examinamos los componentes del perdón. Apréndelos y recuerda bien, querido estudiante. Si puedes recordarlos cuando te enfrentes a las constantes tentaciones del ego de verte como un cuerpo, entrarás en la galería de perdonadores famosos. Estas ideas son el camino de la salvación y tu billete de vuelta a casa si llegas hasta el punto de aplicarlas regularmente. Gary. Considero que eso que has dicho sobre la galería del perdonadores famosos, es una metáfora porque soy aficionado al béisbol, ¿no? Pursa, ¿ves? Ya puedes distinguir la diferencia entre lo que debes tomarte al pie de la letra y lo que debes tomarte metafóricamente. Gary, de acuerdo. Vamos a ello. Estoy acostumbrado a trabajar a cambio de nada, de modo que háblame de ese invento del perdón. Ya sabes, estoy bromeando. Sé que el cielo no se le puede llamar nada. Pursa, eso es correcto. Y no tienes que esperar hasta tu experiencia de iluminación para disfrutar de los beneficios del perdón, como dice el curso. Una mente tranquila no es un regalo insignificante. Teniendo en cuenta esto, un componente de la práctica del perdón cuando te encuentres con una oportunidad sería recordar que estás soñando. Eres el autor del sueño y has hecho que tus personajes actúen fuera de ti para poder ver tu propia culpa inconsciente en el exterior. Si recuerdas que estás soñando, eso significa que allá afuera no hay nada más que una proyección. Una vez que crees eso y la creencia solo viene con la práctica y la experiencia, no hay necesidad de que lo que ves y perdonas tenga ningún impacto en ti, como dice el curso. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de ocuparse de las ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo el miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Esta cita es la sección del curso llamada La inversión de efecto y causa, que también dice, el milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. Gary. De modo que ahora es mi sueño, no el de otra persona, porque solo somos uno. En realidad no hay nadie ni nada más que mi proyección, que ahora estoy recuperando al responsabilizarme de ella. Pursa. Sí, recuerda, eso no significa que no haya mentes aparentemente separadas que piensen que en realidad no están ahí, pero que como tú tienen que aprender la verdad para que toda la mente vuelva a ser una. Como decimos, todo eso llegará a ser parte de tu actitud, pero al principio conviene pensar en ello como si tuviera distintos componentes. Cuando ya eres la causa y no el efecto,
Otro componente del perdón sería perdona tanto tus imágenes proyectadas como a ti mismo por haberlas soñado. Ya sabes que el curso te dice que tienes que perdonar a tu hermano por lo que no ha hecho. Eso sería verdadero perdón porque, como también dice el curso, tú no estás haciendo real el error. No estás haciendo reales tus ilusiones. Estás llevando tus ilusiones ante la verdad. Ahora es el momento de perdonarte a ti mismo por soñar todo este lío. Si no ha ocurrido nada, y si el curso enseña algo, es que no ha ocurrido nada. Eres inocente. Así, a medida que perdonas a tus hermanos y hermanas, tu mente toma conciencia simultáneamente de que está siendo perdonado. Recuerda, también hemos mencionado otra cita del curso. Tal como lo veas a él, te verás a ti mismo. Gary. Si no hay nadie ahí y si yo creo en el curso, ¿quién realmente está allá afuera? ¿Es Cristo? Si eso es lo que elijo ver en lugar de las imágenes que me muestran los ojos del cuerpo, es porque yo también debo serlo. Pursa. Muy bien. ¿Ves? Todos los componentes del perdón encajan. Si las personas que ves son Cristo, tú también lo eres. Si respondes con los juicios del ego y les otorgas realidad a los sueños de los demás en los que ellos también son egos, eso será lo que pensarás que eres. Es cierto que no hay nadie allá afuera. Repitiendo este importante punto, las personas que ves piensan que están allá afuera como si fueran fantasmas. Como dice el curso en el apartado titulado La Unión Mayor, : no te unas a los sueños de tu hermano, sino a él, y ahí donde te unes a su hijo, ahí está el Padre. Y en el apartado siguiente, la alternativa a los sueños de miedo: si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño, por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos son libres. Gary. ¿Practicar este perdón hará que vaya despertando gradualmente del sueño? Pursa. Sí. Si despertaras de repente, te aseguro que no sería agradable. Tienes que estar preparado para una forma de vida diferente. Incluso en esta vida donde la gente piensa que son cuerpos, el cambio no es bien recibido, aunque la gente finja que lo es. Dijimos que J admiraba la historia de Platón de la caverna, lo que tu madre solía leerte. Él hace referencia a esta historia en una cita del curso en la que apunta que tanto tú como tu hermano tendréis resistencias conscientes e inconscientes a la verdad. También aconseja que no deberías esperar hasta que todo el mundo estuviera de acuerdo contigo en este ciclo de vida. Los que llevan años prisioneros con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no empiezan a saltar de alegría en el instante en que se los pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Tu trabajo consiste en perdonar, no en mendigar el acuerdo de esas mentes aparentemente separadas que estás perdonando. Otro modo de ver ese mismo componente del perdón es recordar este párrafo del libro de ejercicios. : hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado a acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que hizo esa persona, pues eso es engañarse a uno mismo. Pregúntate, en cambio,
¿Me acusaría a mí mismo de eso? En lugar de acusarte a ti mismo, recuerda que la llamada del otro pidiendo amor es tu llamada pidiendo amor. Deberías sentirte agradecido a los demás. Los necesitas tanto como ellos te necesitan a ti. Sin esas imágenes que ves y el milagro, nunca serías capaz de encontrar el camino de salida. Esas imágenes son símbolos de lo que ya se halla en tu mente inconsciente y en ellas tu culpa inconsciente permanecería oculta de ti eternamente y entonces no habría escape. El Espíritu Santo toma el mismo dispositivo fabricado por el ego para protegerse y lo usa para deshacerlo. Sus dispositivos solo pueden ser usados para bien. No te preocupes por los resultados que podrán verse o no al nivel de la forma. Siéntete agradecido por lo que el perdón y el Espíritu Santo están haciendo por ti, perdonando a tus hermanos y hermanas de la manera que hemos descrito. Te estás volviendo a unir con lo que eres en realidad. Le estás diciendo al mundo y a las imágenes corporales que ves que tu conducta no puede tener ningún efecto sobre ti y que si no pueden producir un efecto en ti, en realidad no existen separados de ti. Así verdaderamente no hay separación de ninguna clase, lo cual nos conduce al último gran componente de la actitud del perdón. Confía en el Espíritu Santo y elige su fuerza. La paz del Espíritu Santo te será dada si haces tu trabajo. Él sanará la mente mayor inconsciente que se oculta en ti y al mismo tiempo te dará su paz. Es posible que esta paz no siempre llegue inmediatamente, aunque a veces lo hará. En ocasiones te sorprenderá en forma de algún acontecimiento que normalmente te disgustaría y esta vez no lo hace. Todo esto te conducirá al reino celestial porque junto al Espíritu Santo estás haciendo el trabajo que conduce a un estado de paz que es el estado del reino. Perdonar es en realidad prepararse para volver a entrar al reino de los cielos, como dice el curso, . La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es la contrapartida perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Este conocimiento, que no es el conocimiento tradicional, técnico, sino la experiencia del cielo, similar a la idea original de la gnosis, es un derecho de todos. El curso no es neognosticismo, el curso es algo único. Los gnósticos entendieron algunas cosas correctamente, en particular la escuela valentiniana del siglo II en Roma. Antes mencionamos el Evangelio de la Verdad. Fue escrito por un alumno de Valentino, Gary. ¿Son como las falsas notas del gnosticismo? Pursa. Más o menos, aunque algunos de los términos te confundirían. Fue un evangelio popular durante algún tiempo. No hay nada malo en ser un propagador, Gary. Siempre que hagas un buen trabajo, amplíes el conocimiento general del tema en cuestión, aportes tus conocimientos y te acuerdes también de reconocer el mérito a quien lo merece. En cuanto a los gnósticos y a la mayoría de los buscadores espirituales que vinieron antes que tú, ellos no tuvieron acceso a la mayoría de la información sobre el perdón que ahora tienes el privilegio de aprender, de modo que en realidad sus mentes no podían estar preparadas para la gnosis. Como tú tienes acceso a ella, debes confiar en que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de prepararte para el cielo y no preocuparte por la apariencia superficial de las cosas. Puede parecer que la gente no acepta tu perdón. Eso no importa.
El Espíritu Santo mantendrá tu perdón en sus mentes hasta que estén preparados para aceptarlo. No importa si la persona aún está viva y su cuerpo físico o no, el Espíritu Santo salvará la distancia que parece haber entre los distintos aspectos de tu mente y volverá a hacerte completo, porque tal como el curso dice de ti y de tu perdonado. El Espíritu Santo mora en vuestras dos mentes, y Él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad. La brecha que separa vuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido a Él siempre es uno. Gary, genial. Si he conseguido apuntarlo en mis notas, estos son los principales componentes del perdón. Recuerdo que estoy soñando. Perdono tanto a las imágenes proyectadas como a mí mismo por soñarlas y confío en el Espíritu Santo y elijo su fuerza. Mi sueño de que la separación de Dios es real es la causa de los problemas y el perdón del Espíritu Santo es la solución. Pursa. Muy bien. Esto es un resumen, un complemento de la fórmula del perdón del curso que dice: A. La causa debe ser identificada. B. Después debe soltarse. Y C. Ser reemplazada. Ese es el modo de recordar a Dios. El curso también dice que los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación, el último no. En otras palabras, la parte del Espíritu Santo no es responsabilidad tuya. Por eso digo que tienes que confiar en Él. No obstante, es útil pensar que eliges su fuerza porque en último término eres exactamente lo mismo que Él y que Cristo. En la Sagrada Trinidad no hay separación real. Esa fue una herramienta teológica para ayudar a la gente a comprender algunas ideas cristianas a través del verdadero perdón. Tomas conciencia de que eres lo mismo que J y que el Espíritu Santo, uno con Dios y Cristo. En el cielo no se reconocerán las diferencias porque no las hay. Existe, no obstante, un bienestar perpetuo que disuelve cualquier cosa que hayas experimentado aquí, porque está más allá de todo bienestar, más allá de cualquier descripción. El cielo es una unidad compartida y una alegría que puedes vislumbrar desde este ciclo de vida. Arten y yo hablaremos un poco más de esto cuando te veamos la próxima vez. Después de eso, nuestras visitas a veces serán muy breves y estarán encaminadas a ayudarte a analizar distintos temas y situaciones a través del sistema de pensamiento del curso a lo largo de los próximos años. Vamos a ayudarte a crecer en tu aplicación del perdón en todos los aspectos de tu vida, pero serás tú quien haga la mayor parte del trabajo y llegará el día en que despiertes del sueño. Gary, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pursa. Diré solamente que será mucho más rápido de lo que habría sido si no hubieras estado dispuesto a aceptar el curso. Finalmente, el sistema de pensamiento del curso será como tu segunda naturaleza y podrás aplicarlo cada vez con menos esfuerzo. A veces no requiere pensar en absoluto, simplemente es un modo de ser. En otras ocasiones tendrás que pensar en las ideas del curso, lo que fortalecerá tu actitud del perdón. Son necesarias la ilusión del tiempo y mucha práctica para llegar al punto donde todo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es tu forma de ser. Y en último término, lo que eres. Pero llegará, Llegará y conocerás el curso tanto visceral como intelectualmente. Esa es una experiencia maravillosa, Gary. ¿Eso sería como el concepto zen del conocimiento como verdad no articulada? Pursa, muy bien, genio. Pero aquí se trata de experimentar lo que realmente eres, no lo que pensabas que eras.
Voy a darte un ejemplo de un proceso mental del perdón que te resultará útil. Haz que ese proceso mental sea parte integral de tu pensamiento, junto con los principales componentes del perdón. Todo el sistema de pensamiento del curso que hemos venido explicándote, todo lo que has estudiado y todas las citas que te he dicho. Eso debería mantenerte ocupado durante los próximos meses. Cuanto más sepas, tanto más probable es que recuerdes el sistema de pensamiento del curso cuanto más lo necesites, que es cuando las cosas parecen ir peor. Gary, ¿te refieres a cuando la vida te fastidia con fiereza? Pulsa. Con fiereza, suavemente, no importa. Es tan importante perdonar lo pequeño como lo aparentemente grande. Cualquier cosa que altere tu paz mental, altera tu paz mental. ¿Y eso no es la paz de Dios? Tienes que estar dispuesto a perdonarlo todo por igual. Por eso el curso dice que todos los milagros son lo mismo. Finalmente entenderás la igualdad de lo que no es importante para ti y de lo que es importante para ti. Gary, ¿como Hawái? Nota. Desde que era adolescente había visto películas y programas de televisión filmados en Hawái y había soñado con vivir allí alguna vez. Solo había visto y visitado una vez, que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Lo que vi no me decepcionó y deseé más que nunca encontrar el modo de mudarme allí sin tener que hacer grandes esfuerzos financieros. Hawái es caro y sé que mucha gente que se ha trasladado allí se ha visto forzada a regresar a casa durante los 2 años siguientes por motivos económicos. Mi determinación de vivir allí era mayor que nunca, pero también quería crear las condiciones que me condujeran al éxito. No había nada en mi vida que anhelara más. Pursa. Sí, como te hemos dicho, perdonar no implica que tengas que renunciar a nada al nivel de la forma. Tu apego psicológico a Hawái es uno de los modos en que el ego se apega al cuerpo y al mundo. Esto tendrá que ser perdonado. Enmascara tu resistencia inconsciente a la verdad de que el mundo no existe. Como tú, la mayoría de la gente no quiere oír que sus sueños y pasiones en realidad son falsos ídolos, un sustituto de Dios y el cielo. Incluso has elegido un lugar al que llaman el paraíso. Escucha esto, no hay nada malo en tu sueño si lo comprendes y lo perdonas. Perdona y después haz lo que tú y el Espíritu Santo elijáis y diviértete. Pulsa. Él está ayudándote ahora mismo. Tú no puedes verlo, pero recuerda algo. Cuando Arten te dijo la última vez que nosotros hablaríamos de algunas cosas contigo la próxima visita, fue muy literal. Su voz y la mía son la misma voz, Gary. Apreciamos como un hombre y una mujer porque sabíamos que eso te sería útil, pero llegará el momento de que nos oigas como una sola voz. Solo existe uno de nosotros, la voz del Espíritu Santo. Comprenderás esto cada vez mejor a medida que avancemos. Gary, me estaba preguntando algo. J te dejó tocarlo para que supieras que era real cuando se presentó a ti después de la crucifixión, ¿cierto? De modo que me estaba preguntando, ¿puedo tocarte yo para ver si eres real? Pulsa. Sí, de acuerdo. ¿Dónde te gustaría tocarme, Gary? Gary, ¿estás coqueteando o soy yo? Pulsa. ¿Eres tú? Me estaba refiriendo a ese deseo secreto tuyo. La mayoría de las mujeres que has conocido ni siquiera se daban cuenta de que lo que más te excitaría sería tocarlas en un lugar que la mayor parte de la gente no considera sexual. Gary, realmente lo sabes todo sobre de mí, ¿verdad? Pursa, no te preocupes, no se lo diré a nadie. Quizá podamos volver a esto cuando hablemos del sexo contigo, pero ahora sigamos con el tema de la visita. Adelante, tócame la mano y el brazo del mismo modo
en que yo toqué a J cuando era Tomás y él nos dejó alucinados apareciéndose ante nosotros después de que supiéramos que su cuerpo había muerto. Nota. Caminé hasta Pursa, me senté a su lado en el sofá y le toqué y le tomé la mano y el brazo, que me parecieron tan reales como cualquier mano y brazo de carne y hueso que hubiera sentido nunca. Después le di las gracias y volví a mi silla. Gary, eres auténtica, chica. Pursa, tan real como cualquier otra cosa, pero todo está en la mente. Aprecio que no hayas cedido a tu deseo oculto. Pero esto pone algo sobre el tapete. Has tenido sueños húmedos a lo largo de tu vida, ¿verdad? Gary, ¿no estamos entrando en un terreno bastante personal? Pursa, solo un momento para demostrar un punto. Cuando tenías ese tipo de sueños que parecían tan reales, ¿dónde sentías a la mujer? Gary, ¿quiere decir qué parte de la mujer sentía? Pursa, no, hombres, me refiero a dónde la sentías realmente. Gary, en mi mente. Pursa, excelente. Este sueño que tú consideras tu verdadera vida no es diferente. Sí, te parece muy real, sin embargo, puedes tener la misma experiencia en un sueño mientras duermes por la noche. Incluso tu cuerpo responde a él como si fuera real. Tu corazón late más rápido, respiras con más intensidad y no mencionaré que se endurece. Gary, entiendo a qué te refieres. Como dice el curso, paso todo mi tiempo soñando. Pursa, sí. Bueno, sigamos con nuestra conversación y ayudándote a despertar. Aunque quizá no siempre quieras y tal vez hablemos de algunos de tus otros sueños, dormido o despierto más adelante, recuerda siempre, los cuerpos son como figuras en un sueño nada más. Gary. Sí, entiendo todo esto. Mi actitud debe ser la de mirar las figuras del sueño y pensar, la culpa que pensaba que estaba en vosotras no está en vosotras, en realidad está en mí, porque solo hay uno de nosotros y vosotras solo sois figuras que yo he creado en mi sueño. Puedo perdonarme a mí mismo perdonándolos, solo perdonándolos, porque sois un símbolo de lo que hay en mi mente inconsciente. Si sois culpables, yo soy culpable, pero si sois inocentes, entonces yo soy inocente. Así, a través del verdadero perdón, perdonando a ambos por lo que en realidad no hemos hecho, mi mente empieza a saber que es verdaderamente inocente. El conflicto se reducirá a medida que vaya haciéndolo. Ni siquiera importa si parezco estar perdonando las mismas imágenes una y otra vez, porque puede que tengan el mismo aspecto, pero en realidad se trata de más culpabilidad que está siendo perdonada y liberada. A medida que retorna la paz, las leyes mentales determinan que la dirección de mi mente queda determinada por el sistema de pensamiento que sigue, y evidentemente en realidad solo hay dos sistemas de pensamiento, aunque parezca haber muchos. Si hago mi trabajo de perdonar, lo que significa que perdono cualquier cosa que se presente ante mí y me moleste enormemente en un momento dado, o incluso si solo me molesta un poco. Debo estar siguiendo el camino del Espíritu Santo yendo hacia el cielo. Ayudo a liberar mis imágenes para que ellas también puedan ir, aunque es el Espíritu Santo el que se encargará de este tipo de cosas. Pursa. ¿Estás aprendiendo bien, querido estudiante? Por supuesto, en realidad ya estás en el cielo, pero no lo sabes. Tu mente no es consciente de ello. En verdad nunca saliste de Dios ni del cielo. Si la separación de Dios nunca se produjo, eso tendría que ser verdad. Por eso, como escogí en mi evangelio, J dijo que el reino del cielo no vendrá por esperarlo. No se dirá mira aquí o mira allá. Más bien, el reino del Padre está extendido por la tierra y la gente no lo ve. Como él pregunta en el curso,
Dos puntos. ¿Por qué esperar el cielo? Los que buscan la luz simplemente están tapándose los ojos. La luz ya está con ellos. Tienes trabajo que hacer junto con el Espíritu Santo para descubrir tus ojos y poner tu mente en el estado que te permita despertar del sueño y tomar conciencia de lo que realmente eres y de dónde estás en realidad. Por muy duro que pueda ser para ti creerlo en tu estado actual, todos tus ciclos de vida solo han sido un gran gigantesco viaje mental donde no vas a ninguna parte. Llegar al punto de poder experimentar esa verdad requiere trabajo. Por tanto, hazlo. Piensa en perdonar, no lo digas. El perdón se practica en silencio. Haz el curso, Gary. No tontees con él. No caigas en la trampa de pensar que simplemente con rezar a Dios todo será de color de rosa. Eso es un mito. El curso dice quiero la paz de Dios, dos puntos. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Y más adelante en la misma lección, el libro de ejercicios. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños. Así no demuestras que quieres la paz de Dios con palabras, sino con tu perdón. Si verdaderamente deseas desenchufarte del planeta psicótico, tienes que hacer tu trabajo del perdón que, como acabas de decir, implica practicar el verdadero perdón del curso con cualquier cosa que surja ante ti en cualquier momento dado. Estas son las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprendas. No siempre las practicarás perfectamente, ni siquiera bien. A veces tendrás que dejarlas para más adelante. No hay problema. Un recuerdo es una imagen tan real como cualquier otra. Todas son lo mismo. Perdónalos y sé libre. Y al mismo tiempo salva al mundo. Durante nuestra primera visita dijimos que salvas al mundo concentrándote en tus propias lecciones del perdón, no en la de los demás. La ley del perdón es esta. Dos puntos. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Sientes que el mundo es sólido porque el miedo lo aprisiona. A mí no me parece sólido porque yo he perdonado al mundo, por lo que su toque no es más sólido de lo que tus sueños son para ti por la noche. Sí, siento algo, pero solo lo suficiente para funcionar mientras parezco estar aquí. Es muy suave. Por eso los clavos no le hicieron daño a J cuando penetraron en su carne. Estando libre de culpa, su mente no podría sufrir y algún día alcanzarás el estado en que no podrás sufrir. Ese es el destino que te ofrece el Espíritu Santo cuando perdona las fantasías episódicas de tu ego adicto al cuerpo. El mensaje de la crucifixión ha sido interpretado por el mundo como un mensaje de sacrificio. Esa no es la lección que J quiso ofrecer. Yo no lo entendí hasta que se nos apareció y habló de que su lección era de resurrección y no de crucifixión. Él dijo que no había muerte y que el cuerpo no era nada. Algunos de nosotros y más adelante la iglesia confundió su manera de morir, que no era importante, con una llamada a sacrificarse y sufrir por Dios. Eso fue lo incorrecto. Ya hemos dicho que no es necesario que repitas el ejemplo de la crucifixión. Recordando esto, lo único que tienes que hacer es comprender su verdadera lección y aplicarla a través de su actitud de perdón a tu propio cuerpo y a las circunstancias de tu vida. Esto es parte de lo que J en el apartado titulado El mensaje de la crucifixión. Nunca encontrarás un ejemplo más impactante de lo que significa negarse a hacer concesiones respecto a la verdad. Dos puntos. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro
y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con todo lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Y sigue diciendo en el mismo apartado, el mensaje de la crucifixión está perfectamente claro. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como llamar a la paz para la que se concibió. Gary. Jesús, Pursa, no fui yo, Tomás, Gary, lo sé. Había leído anteriormente ese apartado sobre la crucifixión, pero creo que no me había impactado tan de lleno. Voy a tener que pensar en todo esto y abandonar o esmerarme un poco más. No llego a emular realmente a J. Pursa. Esa determinación es admirable, hermano mío. Recuerda, J está buscando maestros, no mártires. Cuando era Tomás, no busqué mi muerte conscientemente, ni tampoco tuve tiempo para pensar en ella cuando acabaron conmigo en la India. Gary, tu vieja alma de mártir. Pursa, muy gracioso. El punto es que no deberías sentirte mal cuando no estés a la altura del ejemplo de J de manera inmediata. Es un ideal. Se requiere práctica y no poca, ¿eh? Gary, entonces practicaré. Pursa, lo sé. No te elegimos a lo loco. Eres más fuerte de lo que crees y más sabio de lo que piensas. Hace falta sabiduría para elegir el maestro justo y progresivamente vas adaptando el hábito de hacerlo. No te vendas por debajo de tu precio por emplear uno de los términos que te son familiares en tus negocios. Simplemente haz tu tarea. Perdona. Y la consecuencia que seguirá, como la noche sigue al día, es que experimentarás que eres amor. Quizá no ese mismo minuto, pero esa comprensión estará cada vez más en tu conciencia. Este es un indicador que te ayudará a recordar que tienes que perdonar y lo más difícil es recordarlo. Amas a J, ¿verdad? Gary, ¿sí? Pursa. Bien. ¿Qué pasaría si tratases a todas las personas con las que entras en contacto cada día como si fueran él? ¿Te ayudaría eso a recordar tus pensamientos del perdón? Gary. Sí, creo que me ayudaría. Lo intentaré. Pursa. ¿Qué otra cosa enseña el curso aparte de que todos somos lo mismo y de que todos somos Cristo? Esa idea al menos te ayudará a pensar en general tal como deberías y a recordar que si no están expresando amor es porque deben estar pidiéndolo. Ni siquiera eso impedirá que reacciones ocasionalmente ante la gente y ante las situaciones de manera crítica y enjuiciadora, porque el ego es muy astuto. Excepto en el caso de un fuego lento, cuando tienes una situación que te molesta de manera continua, la mayoría de las cosas molestas te ocurren repentinamente. Al ego le encantan las sorpresas desagradables, porque eso es lo que fue la separación. Cuando se presente en tu camino el próximo despertar brusco, esta es otra indicación de que te podría ayudar. Cualquier tipo de molestia, desde una leve incomodidad hasta una explosión de ira, es una señal de aviso. Te dice que tu culpa oculta está surgiendo de lo más recóndito de tu mente inconsciente y saliendo a la superficie. Piensa en esa molestia como en la culpa que tiene que ser liberada, perdonando el símbolo que asocias con ella.
El ego está intentando hacerte ver que la culpa está fuera de ti, proyectando su causa en una imagen ilusoria. El sistema de pensamiento del ego está tratando de poner algo de distancia entre tú y la culpa. Y cualquier objeto o persona propicios que pasen por allí no son suficientes. La proyección siempre sigue a la negación. La gente tiene que proyectar la culpa reprimida en otros o perdonarla correctamente. Esas son las dos únicas opciones disponibles, por más complejo que pueda parecer el mundo. Si quieres superar al ego y darle la vuelta a la situación, tienes que mantenerte alerta a las señales de advertencia como la incomodidad o la ira y después dejar de reaccionar y empezar a perdonar. Así es como saldrás ganando. Gary. Y recuerda que solo es un sueño. Pursa. Eso es el trasfondo. La actitud predominante. La gente no estará de acuerdo contigo en eso si ellos no están dispuestos a perdonar. La gente siempre se resiste a la verdad. El ego quiere que lo que él hace sea real. Perdona a los que creen que eres un retrasado por no comprar ese sistema y aferrarte a tus principios. No lo olvides, el curso no está diciendo que no puedas tener éxito en el mundo, pero sí dice que no deberías creer que eso es verdad. Tu verdadero éxito está en Dios, porque con Él nunca puedes salir perdiendo. No obstante, si te quedas en el planeta psicótico, el tiempo suficiente finalmente tendrás que perder. Afortunadamente para ti, el curso hace que tomes conciencia del hecho de que solo era un sueño. El universo mismo y todo lo que contiene, incluyendo todos los ídolos que codicias, fueron proyectados por ti desde otro nivel. Y esto es tan cierto como que tú te involucras en la proyección a este nivel, tal como J te informa. 2 puntos. Tú eliges los sueños que tienes, pues son la representación de tus deseos, aunque se perciban como si vinieran de fuera. Tus ídolos hacen lo que tú quieres y tienen el poder que les adjudicas, y los persigues fútilmente en el sueño porque deseas adueñarte de su poder. No obstante, ¿dónde tienen lugar los sueños sino en una mente dormida? ¿Y acaso podría un sueño hacer que la imagen que proyecta fuera de sí mismo fuese real? Ahorra tiempo, hermano mío. Aprende para qué sirve el tiempo. El propósito del tiempo es perdonar. Esa es la única respuesta viable a la vida. Actúa de acuerdo con ella, hijo de Dios. Gary. Mientras me acuerde de perdonar, ¿puedo seguir con mis negocios? Al tiempo que me ocupo de invertir el pensamiento del mundo, no tengo que descuidar mi vida personal y lo que quiero conseguir. Sabiendo que estas cosas son ídolos o sustitutos de Dios proyectados en el guión de un sueño, puedo perdonarlas simultáneamente. Pursa. ¿Lo has entendido? Tendrás preocupaciones corporales mientras parece que estás aquí. El dinero no te comprará la felicidad, pero te comprará comida, abrigo, ropa, métodos de comunicación y muchas otras cosas que no son negativas. Tampoco hay nada malo en hacerlo a lo grande, pero ¿por qué hacerlo real? Especialmente ahora que sabes lo que pasa. Saber la verdad es divertido. No tienes que tomártelo tan en serio. ¿Por qué sentir envidia de los que no saben la verdad? El presidente de los Estados Unidos cree que realmente es el presidente de los Estados Unidos. Mientras siga comprando el sueño, tendrá el poder de hacerle daño. Gary, dijiste que me darías ejemplos de la aplicación del perdón. Pursa, sí. Te daré un ejemplo de mi última vida, aunque no diré exactamente en qué punto de tu futuro fue. Y Arten te dará un ejemplo durante alguna otra visita. Principalmente queremos que seas tú quien nos dé ejemplos en esta vida.
El tiempo ha terminado, solo que no puedes verlo. El camino hacia la experimentación de la verdad es perdonar lo que está ante ti ahora. Tienes que entender que si el curso enseña que no hay jerarquía entre las ilusiones y si un milagro es un cambio de percepción por el que cambias el guión del Espíritu Santo, eso significa que un milagro no es menor ni es más importante que otro. En lo que llamarías mi última vida, porque es ahí donde experimenté mi iluminación. Aprendí que es tan importante perdonar un resfriado como una agresión física y tan importante perdonar un insulto sutil como la muerte de un ser querido. Si piensas que eso suena despiadado, te equivocas. Me dolió cuando mis padres murieron y me dolió cuando murió mi marido. Sin embargo, lo que percibes como tragedia puede perdonarse tan rápidamente como estés dispuesto a reconocer que la separación de Dios no ocurrió nunca, de modo que solo es un sueño y nadie es culpable, y eso te incluye a ti. En ese ciclo de vida fui una ciudadana estadounidense. Los milagros no conocen fronteras y no importa de dónde seas. Solo lo menciono porque mis padres habían emigrado aquí desde el sur de Asia, lo que explica mi nombre. Yo era profesora de una prestigiosa universidad y lo disfrutaba enormemente. No tenía muchos amigos porque era más bien callada, pero era muy buena en lo que hacía. Me encantaba un curso de milagros y me sentí agradecida de que J hubiera dado algo diseñado para personas muy inteligentes, para ayudarlas a alcanzar la iluminación en un mundo donde las ideas de cualquier naturaleza, incluyendo las espirituales, están orientadas hacia las masas. Esto no es un menosprecio. Lo cierto es que en los siglos XXI y XXII, un curso de milagros no satisfará las necesidades espirituales de las masas, solo a una pequeña minoría. El curso será entendido mucho mejor dentro de 500 años que en los 2 próximos siglos. Sí, el público reconocerá que el curso es la voz de J pronunciando la palabra de Dios antes que eso, pero hacer que satisfaga las necesidades ritualistas del público es una cuestión totalmente diferente. La cristiandad no tiene nada que ver con el curso. Todas las grandes religiones del mundo seguirán estando aquí dentro de 1000 años. En mi última vida practiqué el curso durante 41 años, desde la edad de 43 hasta mi transición a los 84. No obstante, mi iluminación o resurrección llegó 11 años antes de que dejara el cuerpo a un lado. No puedo contarte lo permanentemente dichosos que fueron esos últimos 11 años, cuando el tiempo dejó de ser relevante y lo maravilloso que es que tu realidad permanezca eternamente así. Esto fue el resultado de practicar el perdón como un hábito casi constante durante muchos años seguidos. Se ha dicho que la vida solo es una cosa tras otra. La vida con el curso también debería ser tan solo una cosa tras otra, solo que cuando algo exige perdón, lo perdonas. Una vez más, no tienes que tratar de ser amoroso. Si perdonas, el amor se revela de manera natural, porque el amor es lo que eres. Gary, 41 años parece un tiempo terriblemente largo para estudiar el curso. Pursa, lo estás mirando desde el lado equivocado. Yo hubiera vivido esos 41 años de todos modos. ¿Cómo preferirías pasar la segunda mitad de tu vida? ¿En un estado de paz o en un estado de no muy pacífico? Gary, eso tiene sentido. Pursa, a los 50 ya había sido profesora durante 18 años en esa prestigiosa universidad cuando un estudiante suspendió uno de mis cursos. Este joven, que estaba mentalmente desequilibrado, temía la reacción de su familia ante sus malas calificaciones. Vino a mi despacho y me dijo que le cambiara la nota
y que si no lo hacía me acusaría de haberle pedido que tuviera relaciones sexuales conmigo a cambio de ponerle buena nota. Me dijo que a menos que le aprobara, le diría a todo el mundo que había rechazado mi proposición sexual y que le había suspendido por ese motivo. Aunque yo disponía de todas las pruebas, sus trabajos y exámenes que necesitaba para justificar el suspenso, este hombre enfermo pero convincente lo dijo en público. No tuvo problemas para encontrar un reportero que estaba tratando de adquirir notoriedad profesional. La historia se repitió en otros medios y todos los alumnos que tenían malas notas, uno de ellos mujer, empezaron a decir cosas similares. La percepción del público y las matrículas son muy importantes para ciertas universidades. A pesar de mi inocencia y mi cargo, se encontró un truco legal para forzar mi expulsión, lo que acabó con mi carrera docente. No podía creerlo. Durante algún tiempo me sentí destrozada. Parecía que toda la comunidad académica me había abandonado. La verdad no importa. Décadas de estudio y trabajo se fueron a pique, aunque no había hecho nada malo, habían acabado conmigo. Nunca conseguiría otro trabajo en esa vida que fuera tan prestigioso o tuviera un sueldo tan alto. Por suerte y con perseverancia acabé encontrando otro trabajo satisfactorio y terminé mi carrera profesional sintiendo que había hecho algún tipo de contribución. No hace falta añadir que lo que aquel joven y otras personas me hicieron fue una de las lecciones de perdón más importantes de mi última vida. Yo me había creado una forma de vivir y ellos me la quitaron. Gary, eso duele mucho. ¿Cómo lo afrontaste? Pursa. Incluso con un fuego lento, una serie de imágenes relacionadas y progresivas. El perdón no se practica de manera diferente. Sigues afrontando una imagen cada vez. Por suerte para mí tenía el curso y lo comprendía muy bien cuando todo esto empezó, por lo que no me sentí destrozada durante mucho tiempo. Esa es una de las mejores lecciones de un curso de milagros. Aunque hayas sido insultado y te duela, si estás dispuesto a perdonar, el dolor no dura ni la mitad del tiempo. Solo por eso merecería la pena hacer el curso. Si sabes que es tu sueño, hay una parte de ti que conoce que en realidad no existe algo como la injusticia. Tú te lo has inventado todo y tienes lo que por alguna razón deseabas. Has de mantener tu individualidad y proyectar la culpabilidad que te produce otra persona. ¡Qué oportuno! No sabía que aquello no iba así. Cuando digo que fue un fuego lento, sí, yo tenía una serie de penas que perdonar porque habían pasado muchas cosas detrás una de otra, pero pude perdonarlas una después de la otra. ¿Ves? Ya estaba iniciada en el hábito de recordar que era mi sueño y que las figuras del sueño estaban actuando para mí. Había estado practicando durante 7 años y tenía el convencimiento de que aquellas personas en realidad no existían y tampoco existía su abandono. Las razones para que yo sintiera vergüenza o la aparente injusticia de toda aquella situación. En cuanto recordé esto, la conclusión lógica es que aquellas personas en realidad no eran culpables. Si no existían, ¿dónde podía estar la culpa sino en mí misma? Pero si la separación de Dios nunca habría ocurrido, yo tampoco era culpable. Fue duro. No obstante, fui capaz de perdonar cualquier situación o persona que estuviera en mis pensamientos o delante de mí y de perdonarme a mí misma al mismo tiempo. Así, en lugar de considerar culpable al otro, podía vernos a ambos como inocentes. ¿Cómo podían ser culpables si es un sueño que yo he creado? Y esas personas eran un símbolo de lo que se encuentra en mi inconsciente. Cuando realmente entiendes que ahí afuera no hay nadie más que Cristo,
Le puedes conceder a la otra persona el regalo del perdón y la inocencia. Y, como enseña el curso, así es como pensarás de ti mismo. 2 puntos. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro. Después de perdonar, confié en J, pues sabía que también es el Espíritu Santo. Traté de recordar que en realidad no importaba si podía haber resultados o no. Si trabajas con J o con el Espíritu Santo y practicas el perdón, siempre produces algún impacto, como dice el curso en los primeros 50 principios de los milagros. 2 puntos. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Gary, ¿te refieres a donde Arten está ahora mismo? Pursa, sí, el milagro no solo tiene efectos en tu dimensión temporal, sino también afecta a otros lugares y tiempos, incluyendo tus vidas pasadas y futuras. Gary, eso es genial. Me has dado los elementos más interesantes, pero tengo la sensación de que no es tan fácil como me lo estás poniendo. Pursa. Oh, es simple, Gary, pero nunca dije que fuera fácil. De hecho, te advertí que era difícil y lo más duro es acordarte de hacerlo cuando estás metido de lleno en la situación. A veces te parecerá imposible, pero no lo es. Es factible y merece mucho la pena. El ejemplo que te acabo de dar tuvo que ser perdonado en un periodo de meses. A veces seguía pensando en ello años después y partes de ello tenían que volver a ser perdonadas. Así son las cosas con las lecciones de perdón más duras de la vida. Al mismo tiempo aprendes que es igualmente importante perdonar lo aparentemente pequeño a medida que vas avanzando. Al final empiezas a comprender que en realidad todo es lo mismo. Cuanto más practicas, más habilidad adquieres y a veces te parecerá más fácil. La clave está en seguir haciéndolo y no rendirse. Ahora te voy a dar una buena noticia y otra mala. ¿Cuál prefieres primero? Gary, me vendría bien alguna buena noticia. Ya sabes lo positivo que soy. Pursa, de acuerdo. En este nivel, cuando el curso pregunta ¿por qué esperar al cielo?, se refiere a que puedes experimentar la paz de Dios ahora. Hemos dicho que, tal como enseña el curso, unirte al Espíritu Santo y usar tu mentalidad recta es la contraparte perceptual de crear en el reino. No tienes que esperar para sentirte bien. Cuando elijas el instante sagrado, tendrás muchos momentos de paz. Hacen falta muchas experiencias de ese tipo para producir el último instante sagrado de la iluminación. De modo que ahora las malas nuevas en realidad no son tan malas. Si te dijera que te costará algún tiempo llegar a estar completamente iluminado, te sentirías decepcionado, ¿verdad? Gary, sí. Pursa, no te voy a decir cuánto tiempo te llevará exactamente, al menos no te lo diré hoy. Déjame que te plantee una pregunta muy seria. ¿Cómo de iluminado estarás dentro de X años si no practicas el perdón del Espíritu Santo? Gary, veo a qué te refieres. Si hay que elegir entre iluminarse mucho antes y no iluminarse mucho antes, la elección es obvia. Pursa, muy bien. Un estudiante brillante e intemporal. Ahora bien, cuando te dijimos que te visitaríamos a lo largo de 9 años, preguntaste si estabas en la clase de lentos. Gary, ya me acuerdo. Pursa, te dijimos que no. El curso es un proceso. Es así para todos, a menos que seas un genio espiritual que prácticamente ya está iluminado, y solo hay unos 20 así en el mundo. La mala noticia es que para todos los demás, incluyéndote a ti, ese es un proceso que exige tiempo y trabajo. Por eso hemos resaltado que es una vía espiritual que dura toda la vida. Hay muchas recompensas a lo largo del camino, algunas de ellas muy hermosas y completamente inesperadas, pero se producen en el seno de un proceso difícil.
En el manual para el maestro, el curso habla de un periodo de inquietud. 2 puntos. Ahora tiene que llegar a un estado que puede permanecer fuera de tu alcance durante mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en cualquier circunstancia qué es lo que realmente quiere. Solo después de eso puedes alcanzar lo que el curso llama periodo de realización, que es el estado de verdadera paz, Gary. Una pregunta rápida antes de que se me olvide. Una de las cosas que más me molesta no es juzgar a los demás, sino que ellos me juzguen a mí. Pursa. Ah, pero ves, Gary, el juicio que emiten sobre ti es en realidad tu propio juicio respecto a ti mismo que estás viendo fuera de ti. Ellos ni siquiera están ahí. ¿Sigues olvidando eso? Si parece que están realmente ahí y que su juicio está fuera de ti, pero no lo está. Cuando perdonas al otro, en realidad estás perdonando lo que está en tu propia mente. Su petición de amor es tu petición de amor, Gary. ¿Siempre tengo que formular estos pensamientos de perdón con precisión? Pursa, no. Gary, ¿no tengo que articular bien las palabras mentalmente? Pursa, no. No hace falta que tengas todos los detalles correctos. Cuando comprendes verdaderamente esto, que es lo que esperamos que continúes los estudios y profundices en ellos, se convertirá en una parte permanente de ti. Si este tipo de pensamientos prevalecen en tu mente, eso solo puede significar que el Espíritu Santo está haciéndose con el control. Piensa que estas señales están destinadas a ahorrarte tiempo y hacerte tan eficaz como sea posible. Lo cierto es que cuando tienes cualquiera de los pensamientos de los que te he hablado hoy, significa que has elegido a J o al Espíritu Santo como maestro, y eso es el instante sagrado. Cuando te acuerdas de hacer eso y de perdonar en sentido cuántico más que newtoniano, ves que tus hermanos y hermanas no son tan inocentes como tú. Es un milagro. Cuando ves que tus hermanos y hermanas son tan inocentes como tú, eso es el milagro. Y cuando en lugar de elegir las relaciones especiales del ego, te juntas con tus hermanos y hermanas como en Cristo, eso es la relación santa. Si empleas el sistema de pensamiento del curso, no puedes fallar. El Espíritu Santo conoce cuáles son tus intenciones, aunque no las expliques con detalle. Pero tienes que tener esas ideas en tu mente para que se vuelvan dominantes. Utiliza las ideas de las que te he hablado hoy y las conseguirás. Teniendo esto en cuenta, y para resumir, lo que sigue es un conveniente estar alerta a las sorpresas del ego. Hace falta una mente espabilada para hacer lo que dice el curso y estar atento únicamente a Dios y su reino, como te informa el curso. 2 puntos. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar preparado para ello. Para ellos. En este proceso de pensamiento, las palabras tú y tú eres pueden aplicarse a cualquier persona, situación o evento. Está bien improvisar siempre que se mantengan las ideas básicas. Asimismo, por favor, ten en cuenta que el Espíritu Santo se acordará de retirar la culpa inconsciente de tu mente y realizará su curación del universo cuando tú perdones, con independencia de si te acuerdas de pedírselo. Ese es tu trabajo y lo hace muy bien. Tú tienes que acordarte de hacer tu trabajo. Si no inmediatamente, al menos más adelante. Si te olvidas por completo, puedes confiar en que el guión del ego acabará dándote otra oportunidad igualmente útil. Verdadero perdón. Un ejemplo del proceso de pensamiento. En realidad tú no estás ahí. Si pienso que eres culpable o que eres la causa del problema
Y si yo te he fabricado, la culpa imaginaria y el miedo deben de estar en mí. Como la separación de Dios no ocurrió nunca, yo nos perdono a los dos por lo que en realidad no hemos hecho. Ahora solo hay inocencia y me uno en paz con el Espíritu Santo. Por favor, siéntete libre de emplear estos ejemplos del proceso mental del perdón tanto como desees a fin de adquirir el hábito de perdonar, Gary. Eso me gusta. Ahora lo único que tengo que hacer es acordarme de pensar así cuando la batalla se haya desatado. Pursa. Relájate, Gary. La guerra termina en cuanto recuerdas la verdad. Ahora voy a despegar, pero sé que me perdonarás. De hecho, J dice en el curso que sabe que acabarás escuchándolo y practicando el verdadero perdón. 2 puntos. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos desaparecerán, y toda la hermosura que ocultaban se mostrará ante nuestros ojos cual prados celestiales, que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajamos antes de que pareciese Cristo. En las semanas que siguieron a este extraordinario encuentro didáctico con Pursa, noté una reacción cada vez más negativa hacia un miembro de mi grupo de estudio. Aquel sujeto que yo consideraba un amigo hablaba en voz muy alta y agresiva y solía consumir la mayor parte del tiempo que pasábamos hablando del curso en nuestros encuentros. Su conocimiento del curso era impresionante. No sé si conocido nunca a nadie que no fuera declaradamente un maestro del curso que supiera más que él. El problema era que utilizaba su conocimiento técnico para darse la razón a sí mismo y demostrar que los demás estaban equivocados en lugar de usarlo para perdonar. Esta es una trampa que el ego puede emplear para atrapar a cualquier estudiante inteligente del curso, produciendo así una actitud que expresa: mírame, sé mucho más que tú, así que debo de estar muy iluminado. La conducta de mi amigo en el grupo me llevó a tomar conciencia de que no se trataba de saber mucho. Lo importante es lo que uno hace con lo que sabe. Evidentemente, el simple hecho de saber perdonar no me llevaría a casa si no perdonaba realmente. ¿Y quién podría proporcionarme una oportunidad mejor de aplicar mi nuevo conocimiento que mi amigo, cuyo brusco estilo de enseñanza consumía tanto tiempo en nuestras reuniones? ¿Qué podían ser sus altisonantes declaraciones y una petición de amor? ¿Y qué mejor modo de experimentar el amor que retirar los obstáculos del camino por medio del perdón? Consideré la posibilidad de que Pursa y el curso tuvieran razón a medida que observaba y escuchaba a mi amigo en nuestras reuniones. Intenté comprender que no estaba realmente allí. Yo solo estaba soñando y él era una figura que yo había inventado para poder identificarlo como el problema que causaba mi falta de paz, mi enfado hacia él. En el guión de mi ego él era culpable, no yo, pero ahora podía cambiar mi manera de pensar. En realidad no importaba si entraba en contacto con la forma de mi propia culpabilidad que él simbolizaba para mí. Lo único que importaba era que yo lo perdonara. El Espíritu Santo se ocuparía de los detalles. Sin separación, este hombre no podía existir aparte de mí, y si nuestra separación de Dios era ilusoria, ninguno de los dos podíamos existir como individuos. Lo que estaba viendo en realidad no estaba allí. Ahora podía percibir su inocencia o verdadera percepción, manteniendo la actitud de que él estaba totalmente libre de culpa. Podía perdonarlo por lo que en realidad no estaba ocurriendo. Según esta visión, mis propios pecados, de los que me acusaba encubiertamente, también me eran perdonados. Liberé a mi hermano en paz, al Espíritu Santo, y así yo también fui liberado. Sabía que este episodio solo era un paso. A lo largo del camino que tenía por delante, sin duda,
Habría ocasiones en las que me resistiría a perdonar a muchas personas difíciles y circunstancias desagradables. Todos los milagros eran iguales para el Espíritu Santo, pero definitivamente no para el ego. No siempre querría ver lo que mi ego había proyectado en otros. Notar esta resistencia era una parte esencial del trabajo del curso. De hecho, perdonarme a mí mismo cuando no realizaba muy bien el curso era una parte importante del proceso. Mi ego no podía ser perdonado y deshecho sin mirarlo previamente. Y donde se demostraba esto de manera más dramática que en el deseo de no perdonar. Cierto tenía ciertas resistencias, pero también persistencia. A veces me llevaba un segundo, un minuto, media hora o un día, pero cuando sentía el filo del juicio surgiendo en mi interior, dispuesto a condenar algo o a alguien que parecía estar fuera de mí, siempre cambiaba de manera de pensar, perdonaba y recordaba quiénes eran mis verdaderos hermanos y hermanas. Entonces, como consecuencia lógica, recordaba quién era yo. Tal vez sea así como una vida corriente puede convertirse en una vida genial sin que el mundo llegue a saberlo nunca, porque cuando practicaba el verdadero perdón, en realidad no me importaba lo que el mundo creyera saber.